el corazón del sistema central de la península, entre las montañas, se esconde un tesoro vivo. Son los jardines y parques del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. Allí, en más de 140 hectáreas, se concentra uno de los mayores exponentes europeos del jardín barroco. La localidad de San Ildefonso fue elegida por la realeza española como residencia no habitual. Así, el majestuoso palacio recibe a los visitantes antes de llegar a los largos y frondosos jardines. Este palacio se lo debemos a Felipe V, quien dio la orden de su construcción, al igual que hizo con los jardines. La UNED, en el marco de sus cursos de verano, tiene la intención de dar a conocer este lugar que, aunque es célebre su existencia, merece un análisis más exhaustivo, especialmente los jardines y parques que allí se ubican. A través de una ruta organizada por los rincones más importantes del lugar, los visitantes han contemplado la singularidad del paraje. ¿Y quién mejor para encabezar el camino que Eduardo Juárez Valero, profesor de Historia Contemporánea de la UNED y nombrado primer cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso, oriundo del lugar y estudioso de la materia? Lo principal de este entorno es que es el principal jardín barroco que queda en España, es el gran exponente de la jardinería barroca que queda en España. Además, la recuperación del jardín y el proceso conservador ha permitido que sea uno de los principales exponentes no ya de España, sino de Europa entera, ¿no? Gracias a la desaparición de palacios como del Marly en París o la eliminación de las características más principales barrocas de Versalles, ¿no? Por su importancia, el origen regio y su enormidad, es común comparar los jardines del Real Sitio con los más emblemáticos del país vecino. Es Versalles, en París, una espectacular creación vegetal y arquitectónica, pero muy lejos de ser equivalente a los jardines segovianos. Aquí, en la granja, un motivo se convierte en fundamental: el carácter vacacional que quiso imprimirle Felipe V. En realidad, el Palacio de la Granja, digamos que espiritualmente o inicialmente la idea del palacio y del jardín se ha de asimilar más al Palacio de Marly, porque el objetivo inicial de esta construcción por parte de Felipe V es crear un lugar de retiro, un lugar donde apartarse de la corte, justo lo contrario que es Versalles. Versalles es una construcción tanto vegetal como arquitectónica para ensalzar el absolutismo de Luis XIV, justo de lo que trata de huir Felipe V al construir la granja. Son varios los reyes que han pasado por las estancias de los jardines y el palacio del Real Sitio, pero es a Felipe V a quien debemos su construcción. El monarca quedó prendado del lugar tras un día de cacería y ordenó la edificación de un pequeño palacio barroco con jardines a su alrededor. Tras sucesivas ampliaciones, hoy podemos disfrutar de todo el conjunto que forma uno de los mejores ejemplos del diseño de jardines de la Europa del siglo XVIII. Pero Felipe V no quería gobernar desde allí, sino solo disfrutar de los privilegios de la vida de la realeza. Es un jardín para el placer. Eso está claro, es un jardín de retiro, es un jardín donde el rey lo que hace es pasar el tiempo, disfrutar de la vida. El rey Felipe V crea este entorno para retirarse, para abandonar la corte, para abandonar el ejercicio del poder y convertirse en un, vamos a decir, un simple mortal, si se puede decir, del primer Borbón que había sido rey, y poder dedicarse a sus placeres, como son la música, el arte, la caza, los juegos en el campo, como el mayo, como pueden ser los bolos, como puede ser practicar la caza en el parque. Ese es el objetivo esencial, ¿no?, de este jardín. Felipe V, el animoso, el primer Borbón que accedió al trono, deseaba alejarse del Alcázar de los Austrias. Encargó al arquitecto Teodoro de Ardemans y a René Carlier, su preferido para estas lides, la construcción del palacio. Sin embargo, el extenso territorio que ocupan los jardines provocó que la autoría variara con el tiempo. Es muy complicado porque hay muchos responsables, ya que la construcción tanto del jardín como del palacio va a llevar una fase muy larga de tiempo, ¿no? Inicialmente el núcleo principal del palacio lo construye Teodoro de Ardemans, que es el arquitecto oficial, por decirlo así, de la corte española, mientras que el jardín, el diseño y disposición del jardín primitivo corre a cargo del arquitecto francés favorito de Felipe V, que es René Carlier.
pero René Carlier muere en 1722, con lo cual van a tomar su mano, digamos, el testigo, otros arquitectos, otros, no paisajistas, otros creadores de mundos vegetales, como es este jardín, como pueden ser Thierry, Frémin, con las esculturas, con los jardines, luego vendrán Jubarra, Sacchetti a partir de 1725, es decir, no hay un continuador en el trabajo, pero sí en el origen principal todo corresponde quizás a la idea de René Carlier, ¿no? Realmente podemos decir casa de campo, ¿no?, para definir todo el entorno en el que estamos moviéndonos. Una parte es el edificio histórico que, aunque es muy bonito, y yo que voy a decir que soy nativo del lugar, me parece un palacio maravilloso, pero sin lugar a duda es mucho más espectacular el jardín, que es el gran tesoro de este sitio, ¿no? La caza, efectivamente, la caza es lo que define las dos partes esenciales del jardín. Por un lado, el jardín ornamental, que es lo que está inmediatamente cercano al palacio, y posteriormente un gran parque que está poblado de calles y sobre todo de bosques y de fronda, donde viven animales, y el fin último de esta zona es practicar la caza, indudablemente, por parte del rey, claro, y sus amigos. René Carlier aprovechó las características del terreno para el planteamiento de los jardines. Gracias a las pronunciadas pendientes naturales de las laderas de las montañas, pudo jugar con la perspectiva visual y, lo que es más importante, como motor para hacer brotar el agua de cada una de las fuentes que decoran el parque. Los distintos niveles de altura hacen especial este parque si lo comparamos con otros equivalentes europeos. Mientras el resto son completamente llanos, este se divide en diferentes alturas. Algo que no olvidarán los asistentes al curso de la UNED. Acompañados por Eduardo Juárez, conocedor de todos los rincones de la zona, han subido y bajado las famosas pendientes del Real Sitio. A pesar del calor veraniego, Segovia mantiene una temperatura soportable y ninguno de ellos ha querido desaprovechar el ofrecimiento. Un curso jardines y parques históricos, que tiene en su parte práctica visitas guiadas como en la que nos encontramos, pero también cuenta con clases de preparación teórica gracias a la colaboración de la UNED con otras entidades. Los parques y los jardines históricos es un tema interesantísimo. Tiene interés tanto para profanos como para especialistas, y creemos que es muy oportuno en este momento porque aquí se están haciendo restauración del antiguo jardín barroco y hay muchas cosas de las que hablar en este sentido de la restauración y conservación. Entonces nos ha parecido un momento y un lugar muy oportuno. Hasta ahora no se habían hecho cursos en San Ildefonso, pero el año pasado y el año anterior yo tuve la ocasión de venir a esta localidad, pues venía a escuchar unas conferencias y unas conferencias que organizaba el Centro de Investigación de la Guerra Civil, y tuve tiempo pues para darme cuenta de que esta localidad era ideal para hacer cursos de verano. Estos parterres, lo que crean dentro del jardín, son series de ejes. Este jardín, como ya podéis ver, es precioso. Le hace especial el que fue un jardín barroco cuando se construyó en época de Felipe V, y luego pues ha ido evolucionando hacia otro tipo de jardín, primero el jardín romántico y luego el jardín actual. Le hace especial que hay muchísimos sitios por donde pasear, hay unas fuentes preciosas y bueno, todo él es una maravilla. Los parques son un lugar donde conversar, compartir o simplemente pasar un rato agradable, más en un país como España, donde el clima favorece. Y como uno más, o eso pretendía el rey, Felipe V invertía su tiempo en la granja en su esparcimiento personal. Son básicos para la socialización del individuo. Ya no pensar en él como un monumento, es un monumento vivo, que además te permite el disfrutar de él en cada época del año de una manera distinta. El Jardín de la Granja es una cosa ahora en verano, algo muy distinto e impresionante en otoño, con la diferente a la paleta de colores, del agostamiento de las plantas, en invierno todo nevado. Es decir, esto, la belleza en sí de un jardín, de un parque, un jardín histórico como este, es la evolución y la cantidad de posibilidades que nos pueden dar. Como anécdota te contaré que a principios del siglo XX estuvo aquí pasando un verano Joaquín Sorolla, pintando y experimentando con determinados colores y luces, y se fue muy frustrado
porque solo pudo estar una semana. Y viendo cómo variaba y evolucionaba el jardín al paso de una sola semana, él deseó haber estado aquí un año entero, ¿no?, para poder traspasar a sus lienzos esa luz y esos colores que le regalaban el jardín de la granja. Esos cambios los reflejó con su pincel Sorolla, como nos cuenta Eduardo Juárez. Allí aprovechó la oportunidad brindada y pintó su colección de cuadros en los que aparecían, entre fuentes y jardines, la familia real y la suya propia. El paso del tiempo en la granja del que disfrutaba el pintor valenciano se puede medir también de una manera más prolongada en el tiempo. Actuar sobre un jardín, sobre todo como se está haciendo en el Palacio, en el Jardín de la Granja y como hace generalmente Patrimonio, que está tratando de recuperar el origen, ¿no?, barroco de este jardín, que por otra parte es lo que le hace singular, también conlleva la destrucción de un espacio en el que han vivido generaciones, en la forma en que ha estado conformado el jardín hasta este momento, ¿no? Por tanto, la recuperación, que es la idea, ¿no?, de Patrimonio Nacional, y la idea general en la recuperación de los bosquetes y de los parterres, la recuperación, digo, del origen, del núcleo del jardín barroco, también conlleva, por supuesto, la pérdida de unos espacios en los que hemos vivido aquí, pues vamos a perder parte de nuestros recuerdos, ¿no? No vamos a reconocer aquellos lugares donde jugábamos de niños o donde paseábamos, ¿no?, tranquilamente. Como historiador, me interesa ver y experimentar, ¿no?, el jardín barroco, sobre todo la parte ornamental. Estamos hablando de los bosquetes iniciales, el parterre de palacio y los parterres laterales que se están recuperando ahora. El siguiente va a ser el bosquete de la Fuente de Olo. Como historiador decía, quiero verlo, quiero experimentarlo. Como vecino del Real Sitio, me cuesta mucho, ¿sabes? Porque yo he pasado mi infancia aquí, jugando como niño, con mis primeras novias, he corrido entre los setos de Carpe, y entonces ver desaparecer ese entorno es un poco una pérdida, ¿no?, de mi infancia desde ese punto de vista. Ahora bien, comprendo el objetivo y pienso que es loable, ¿no?, porque es recuperar la esencia, ¿no?, del jardín, lo que le hace singular realmente. Gracias al exquisito trabajo de conservación, hoy podemos disfrutar de las diferentes zonas del recinto, desde las más preparadas para el paso de personas hasta esos lugares que aún esconden los secretos de una época donde la vegetación cubría el mayor territorio posible, época que aún busca la naturaleza, apoderándose de lo que siempre fue suyo. La conservación pasiva no es más que mantener la estructura esencial de un bosquete, de una partida, de un parterre, sin actuar sobre ella, mantener los límites, mantener el aspecto que tenía en este momento, respetando el origen, ¿no? Es decir, un ejemplo es este parterre. Este parterre originalmente no era así, era un parterre de acompañamiento que se dice en francés y se ha convertido en un parterre claramente de un jardín inglés, completamente cubierto de césped, desaparecen las arenas de colores, hay menos presencia de flores de las que había. La conservación pasiva, mantener el entramado, ¿no?, del parterre. Activa sería actuar directamente sobre los setos, bajarlos, fijaos la altura que tienen, deberían de ser mucho más bajos. Es decir, la alternativa es mantener el jardín como un ser vivo y ser conscientes de lo que fue en el pasado y experimentar el presente a través de la evolución histórica que ha soportado, ¿no? Es decir, no perseguir una congelación en el tiempo del entorno, aceptar que es un entorno vivo y caminar así, ¿no?, hacia adelante, a ver qué nos depara dentro de 10, 15, 20, 30 años el Jardín de la Granja, con estas especies tan alucinantes que tenemos aquí, ¿no? Más allá de la conservación activa o pasiva, los tesoros que esconden los jardines de la granja son atemporales. Las fuentes que decoran el recorrido hacen referencia a la mitología clásica, a sus deidades, alegorías y leyendas. Hay escenas belicosas, como la famosa fuente de Andrómeda, donde vemos al héroe Perseo luchando contra el Kraken, el monstruo marino. Pero también hay otras dedicadas a la belleza. La fuente de los baños de Diana recibe a los visitantes con sus numerosas esculturas, todas ellas acompañando a la diosa de la caza. Miradas cómplices entre ellas y los visitantes, que conforman una fuente con elementos que traspasan las fronteras del centro peninsular. Cerca del palacio, en uno de los laterales, encontramos una de las escenas más recurrentes de la mitología griega,
Este es Apolo, el dios de la luz en carrera, persiguiendo a Dafne para aprovecharse de sus encantos femeninos. Unos metros separan a ambas esculturas, una persecución que parece no tener fin. Un sinfín de esculturas que generan un ambiente de tranquilidad y sosiego. Tesoros escondidos en un recorrido que termina en la parte más alta del recinto. Es el lago artificial conocido como el Mar, gracias a la gravedad y al sistema de cañerías construido en época de Isabel II, todavía provee a las fuentes de agua que funcionan como el primer día. Los asistentes al curso escucharon cómo este embalse era utilizado por reyes y mandatarios para pescar o disfrutar de un día de campo. Indudablemente en su género este es un jardín único, es un jardín pequeño pero es único. Hombre, yo para citar alguno que pudiésemos decir es un jardín que junto con el de la Granja es un monumento increíble, hombre, yo citaría el Jardín del Capricho en Madrid, que es indudablemente un jardín espectacular. El jardín, por supuesto, de la Huerta y el jardín de Aranjuez, el Palacio de Aranjuez, también es un jardín excepcional. En cuanto a su conformación y el mantenimiento histórico, los jardines del Escorial son muy interesantes. O también algo más pequeñito, por ejemplo, los jardines del Alcázar de Segovia también son una preciosidad. Por último, no puedo terminar de hablar de jardines sin citar los jardines de la Alhambra, por supuesto. Es otro tipo de jardín, es un jardín más bien un jardín árabe, un jardín donde prima más la sensualidad del aroma, de los colores, del sonido, cosa que en este jardín es un poco, quizás está un poco perdido esa mezcla, ¿no? Quizás por el paso del tiempo, pero en conjunto creo que este país tiene una lista de entornos naturales, de seres vivos, arte vivo como es esto, que yo creo que es envidiable. Muchos son los jardines y parques históricos repartidos por Europa, pero es innegable la relevancia de los que componen el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, un lugar único en un terreno idóneo para su construcción. Todo ello compone un territorio donde vecinos de la localidad, curiosos, estudiosos o los visitantes más inesperados pasean inhalando y viendo vestigios del esplendor de otra época, un tiempo congelado en los jardines de la Granja.